Reza el dicho que el presupuesto es política hecha números. En el presupuesto se expresan las prioridades, los límites y las apuestas de una administración pública. Y como dicen, no hay cobija que ajuste para cubrir a todos. Por lo que el presupuesto es el centro de la pugna política entre empresarios, sindicatos, partidos políticos y todos los que están en torno al presupuesto. Y es también un mensaje a los mercados que esperan con ansias el presupuesto para darse una idea de lo que será México en 2020. Nos adentramos a analizar el presupuesto, te mostramos lo más importante de los casi más de 6 billones de pesos que se gastará en 2020. Esta semana el tema es el primer presupuesto totalmente López Obrador. Todo presupuesto tiene unos que les llaman criterios de política económica. Parten de la idea de que México tendrá un crecimiento. En este caso, hablan de que México crecerá entre 0.6 y 1.2% en 2019. Y en 2020 estamos hablando de un crecimiento que se moverá en torno al 1.5 y al 2.5%. Para muchos, este es, digamos, un análisis optimista, ya que en el sector privado la mayoría de los análisis sitúan que México estará en torno al 1.4% en 2020. Es decir, de entrada hay un objetivo de crecimiento optimista de parte de la Secretaría de Hacienda. De la misma forma, el presupuesto sitúa la venta del petróleo mexicano de la mezcla nacional en $49, un poco menos de lo que fue en 2019. E incluso cuando se analiza la caída de los ingresos tiene que ver precisamente con esto, tiene que ver con el asunto del combustible. También sitúa para 2020 una inflación en el 3% y un tipo de cambio en 20 pesos por dólar. Otro asunto que viene en el presupuesto como un objetivo es alcanzar lo que se le llama el superávit primario. Para que usted entienda, es gastar menos de lo que ingresa, pero antes del pago de deuda. Y este lo sitúa en 0.7%, un poco menor a 2019, en donde alcanzó el 1% de superávit primario. Por lo tanto, es un presupuesto que da un poquito más de gasto, pero sigue siendo bastante ortodoxo en su forma de entender las finanzas públicas. También analiza el entorno internacional. Primero, prevé una desaceleración en la Unión Americana, en los Estados Unidos, a partir del primer trimestre de 2020 y una profunda desaceleración en Europa, particularmente en la locomotora que es Alemania. No habla bien de lo que puede ser el crecimiento de China, tanto en 2019 como en 2020. Entonces sitúa a México en un contexto muy complejo en materia de recursos y en materia de crecimiento económico. Está garantizado que no va a aumentar la deuda pública. Está garantizado que no aumentan los impuestos. No han aumentado en este año ni en el que viene. Está garantizado que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz este año y el próximo. Garantizado que vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa. Ingresos es una parte importante del presupuesto, es decir, impuestos e ingresos no petroleros. En este caso, el gobierno mexicano cree que puede tener 6.096.000.000.000 de pesos, de los cuales 3.449 billones, digamos en total, más de la mitad, vienen, pues digamos, de los dos impuestos más importantes, ISR y el impuesto al valor agregado, el IVA, y 500,000 millones de pesos del IEPS, es decir, el impuesto que se le pone a la gasolina, el impuesto que se le pone a los vicios, por ejemplo, al cigarro, al alcohol, tienen que ver precisamente con el IEPS. También dentro de los ingresos, más de 1 billón de pesos vendrán de Pemex, 574,000 millones, y de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, de las dos grandes empresas estatales. Y hay que decir, se pide financiamiento por 500 y tantos mil millones de pesos. El gobierno prevé que necesitará acudir al mercado por 584,000 millones de pesos. Sin embargo, pagará más de 750,000 millones de pesos en deuda. Por lo tanto, estamos hablando de que en términos globales, ahí está el objetivo de tener el famoso superávit primario, en este caso, en torno al 0.7%. En el mismo proyecto se habla de varias cosas relacionadas con los
impuestos y con los ingresos. Por ejemplo, se habla de endurecer el combate a la evasión fiscal y mantiene su compromiso de no endeudarse. También, y esto se agrega, y es un debate a nivel global, no solamente en México, va a haber un impuesto a las plataformas digitales por más de 4,000 millones de pesos, o el gobierno cree que puede obtener 4,000 millones de pesos apretando a distintas empresas, como por ejemplo, estamos hablando de Netflix, estamos hablando de Airbnb, todas estas empresas globales que en muchas ocasiones sus ingresos no los, digamos, registran en territorio nacional, sino que su sede fiscal está en otro país y en muchas ocasiones no pagan impuestos a nivel nacional. Otro elemento importante de los cambios en los lineamientos de los ingresos, por ejemplo, es que se va a apretar a quien tiene contratos de arrendamiento. Es decir, lo que prevé más o menos el gobierno federal es que hay un porcentaje muy importante de evasión en las rentas, es decir, en esa relación entre la persona que tiene una propiedad y quien renta. Y por lo tanto estamos hablando de otro espacio en donde es posible obtener más recursos. El gobierno cree que con todas estas medidas podría obtener 120 y tantos mil millones de pesos extra que le permite, pues de alguna forma, cuadrar las cuentas. Los impuestos que tienen que pagar las plataformas digitales no son nuevos, son los impuestos que pagamos o todas las empresas o todos los ciudadanos. Es decir, cuando se renta un vehículo a través de una plataforma se tiene que pagar un impuesto sobre la renta o un IVA, no son diferentes. Pero lo que sí queremos asegurarnos es que todos estamos contribuyendo en la forma en que la ley lo dispone. Hay niveles todavía de evasión y de elusión fiscal relativamente importantes y como ha sido en el caso de las factureras, ni siquiera son temas de elusión, son incluso temas de defraudación fiscal. Y esos son lo que nosotros queremos limitar. Esos son los ingresos, como digamos todo el dinero que recaudará el Estado mexicano durante 2020. Sin embargo, también hay que hablar del gasto. El gasto total estará por encima de los 6 billones y plantea un déficit de 547,000 millones de pesos. Hay distintos elementos que tienen que ver con el presupuesto. Por ejemplo, se prohíbe la creación de nuevas plazas y solo se podrá hacer si hay un margen presupuestal y si surgen, ojo, de las nuevas reformas. No se pueden generar plazas nada más porque sí. Estas son, digamos, las apuestas por la austeridad que ha marcado el gobierno de México. En donde no queda tan clara la austeridad es en el gasto en los salarios, la famosa partida 1000. Ahí se pasa de 849,000 millones de pesos en salarios durante 2019 a 905,000 millones de pesos. Es decir, un 3% más de nómina por encima de la inflación. Si lo vemos en términos brutos, la nómina crece 7% con relación a 2019. Donde sí vemos una reducción clara en materia de austeridad es en la oficina de la presidencia. La oficina de la presidencia se gastó 1,500 millones de pesos o se está gastando 1,500 millones de pesos en 2019 y ahora el proyecto es que se gastará 900 millones de pesos. Por lo tanto, 40% menos de gasto para la oficina que está detrás de Andrés Manuel López Obrador. Hay un incremento en lo que se llaman las transferencias, que son todos esos recursos que van de, digamos, el gobierno mexicano a las familias. Pasa de 1,480,000 millones de pesos a 1,569,000 millones de pesos. Es decir, hay una apuesta por programas sociales que marcó el presidente desde el inicio de la administración y que ahorita analizaremos más a fondo. En obra pública no vemos demasiados cambios, quitando a Pemex, que ahorita analizaremos el caso particular de Pemex. La inversión pública en nuestro país andará en torno a los 370,000 millones de pesos. Lo que sí dijo Arturo Herrera en su conferencia de prensa hablando del presupuesto, acompañando al presidente de la República, es que tratarán de ejercerlo lo más rápido posible para evitar los subejercicios que hemos visto en este 2019. La deuda sigue siendo un lastre de nuestra economía. 756,000 millones de pesos pagaremos por deudas que generaron Peña Nieto y Felipe Calderón y que empezaron a aumentar desde 2010. De esos, fíjese nomás, 700,000 millones de pesos son puros intereses de la deuda. Es decir, el 12% del presupuesto nacional es pagar intereses a quien nos prestó dinero. Hay montos muy importantes a los sectores más desfavorecidos. El programa de pensiones para adultos mayores tiene más de 126,000 millones de pesos programados para el año 2020. El programa de pensión para personas discapacitadas tiene casi 12,000 millones
de pesos. Las becas de educación superior tiene 7,000 millones de pesos. El programa de Sembrando Vidas, que está fundamentalmente orientado a las zonas rurales campesinas del sur del país, tiene 25,000 millones de pesos. Así es que yo diría que aquellas personas que, como usted dice, están en una situación más difícil, ¿qué les podemos decir en concreto? Que estos beneficios, muchos de los cuales ya les están llegando, estamos comprometidos a que sigan llegando para allá y que además estamos haciendo inversiones adicionales en esa zona del país. El presidente de la República y el secretario de Hacienda dijeron que este presupuesto tiene un componente social, tiene un componente de estabilidad en las finanzas públicas, pero también tiene un componente agresivo en materia de combate a la violencia. En el caso de la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, que es la base, la columna vertebral, digamos, del proyecto en materia de seguridad del presidente, se queda su gasto más o menos igual, en torno a los 94,000 millones de pesos. También se inyectan, en términos generales, 59,000 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Pública de Alfonso Durazo. Y aquí empiezan los debates en torno a la Guardia Nacional. ¿Cuánto realmente va la Guardia Nacional? Directamente como tal, etiquetados hay en torno a 2,000 y tantos millones, más aparte otras transferencias que alcanzan los 29,000 millones. Pero si también le sumamos la parte militar y le sumamos la parte de Marina, podemos decir que el gasto de la Guardia Nacional superará los 50,000 millones de pesos, más o menos como 56,000 millones de pesos. La apuesta del presidente por la seguridad es clara, está hablando, ya si le metemos la Guardia Nacional, de unos 153,000 millones solo para Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública y un gasto total de 204,000 millones si sumamos Sedena, Marina, la Fiscalía, que por primera vez recibe un presupuesto autónomo, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, el 3% total del presupuesto va a seguridad. Desde mi punto de vista, sigue siendo muy bajo para los retos que tenemos como país. El otro componente es el del gasto social. Es cierto que se detienen los recortes, no hay reducción en casi ninguna de las partidas del componente social. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene un incremento de 123,000 millones a 128,000 millones. Es básicamente la inflación. En educación pública pasa de 300,000 millones a 324, es decir, hay un incremento por encima de la inflación de en torno al 8%, en donde sorprende, y digo sobre todo porque es una prioridad que ha marcado el presidente durante tiempo, es la reducción en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Usted se acuerda de este programa, tiene que ver con la contratación de jóvenes en empresas y el Estado les paga pues una especie de salario que ronda los 3,600 pesos. En este caso, para 2020 serán 25,000 millones de pesos para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, menos que los casi 40,000 millones presupuestados para 2019. Donde vemos el gran incremento en materia de gasto social es en la pensión a los adultos mayores. Hay que recordar que uno de los derechos que se universalizó a raíz de la administración de López Obrador es que todo adulto mayor que tiene más de 68 años tiene derecho a exigirle al Estado mexicano una pensión. En este caso, el gasto en pensiones para adultos mayores alcanza los 126,000 millones de pesos, un incremento muy importante con relación a 2019, cuando estaba cerca de los 90,000 millones de pesos, un incremento del 40%, que no es nada menor en comparación a la cantidad de gasto que tiene el gobierno de México. Es decir, la mitad del gasto social es pensiones a los adultos mayores. El IMSS, que también ha estado en el centro, en el ojo del huracán por algunos recortes. Su presupuesto pasa de 746,000 millones a 826,000 millones de pesos. Ahí sí vemos un incremento muy importante, más de un 10% de incremento con respecto a 2019. Por lo tanto, si hacemos la suma, son 250,000 millones de pesos en programas sociales. Más seguridad, que son 200,000 millones de pesos. Podemos decir que el 7% del presupuesto, nada más el 7% del presupuesto, van o a programas sociales o a seguridad. Que están garantizados sus apoyos, que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día, permanentemente,
su pensión, que todos los discapacitados, pobres, de manera especial niñas y niños, su pensión. El presupuesto real para la Secretaría de Salud, para el sector salud, aumenta 40,000 millones de pesos. Ha habido el debate en el país sobre los órganos autónomos y es importante recordar esto porque a veces se malinterpreta la información. El presupuesto que va a los órganos autónomos no lo define el Ejecutivo, no lo define ni López Obrador ni su secretario de Hacienda. Simplemente presupuestan lo que cada una de estas instancias envía al Ejecutivo. Y podemos analizar, digamos, lo que están enviando para el presupuesto 2020. En el caso del INE, del Instituto Nacional Electoral, hay un incremento de 16,000 a 17,000 millones de pesos, un 7% de incremento. Todo esto está a reserva, por supuesto, de que el Congreso lo apruebe. Hablando específicamente del Congreso, se mantiene igual, tenía 13,540 millones, se mantiene poquito por encima de los 13,000. Por lo tanto, todas estas reformas, acuerdos que se hicieron para quitar asesores, para quitar prerrogativas, uno no sabe dónde quedaron realmente. Hay un impulso fuerte a la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que es la primera vez que la Fiscalía está en un presupuesto, porque antes se llamaba Procuraduría General de la República. Más de 18,000 millones de pesos a la Fiscalía, un incremento del 12% con respecto a su prima hermana, la Procuraduría General de la República, en 2019. El Poder Judicial como que se le olvidó este tema de la austeridad que prometieron en su momento. El Poder Judicial pasa de 65 a 68,000 millones de pesos, es decir, un incremento de 3,000 millones de pesos con respecto a 2019. Veremos si así queda. Por supuesto, todo esto está a debate de lo que terminen aprobando los diputados. Las dos grandes empresas nacionales, las dos grandes empresas del Estado. En Pemex el gasto pasa, ahí está el impulso del que habla Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. El gasto pasa de 464,000 millones de pesos a 523, es decir, estamos hablando de 59,000 millones de pesos más. Y de inversión son 291,000 millones de pesos para Pemex en, digamos, en términos concretos. Y no solamente eso, también hay una rebaja fiscal para Pemex, por lo tanto, el apoyo total a la empresa productiva del Estado va a estar poquito por encima de los 90,000 millones de pesos, ya sea en deducción de impuestos como en gasto. Comisión Federal de Electricidad, la CFE, pasa de 434 a 459,000 millones de pesos. Y también dentro de estos sectores hay una apuesta decidida por la refinería de Dos Bocas. La inyección de recursos para Dos Bocas en 2020 es de 40,000 millones de pesos. Hay que revisar muy bien toda la parte de proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo. Nos hubiera gustado en principio mayores recursos para el tema de la seguridad y vemos que no tiene ese respaldo, cuando menos que no se acompasa con la realidad que estamos viviendo de violencia. Sí hay una enorme prioridad, una gran prioridad de un crecimiento de más del 20% de los programas sociales. A nosotros nos preocupa este paquete económico porque se disminuye el superávit primario, cosa que podría empezar a generar el pago de la deuda que se tiene poco a poco del país, lo que quiere decir en otras palabras que se va a gastar más. Nos preocupa que no se están atendiendo sectores tan importantes como la seguridad. No le va a gustar mucho al presidente el calificativo, pero esto es un presupuesto conservador, es decir, que más o menos se apoya en las inercias del gasto público que hemos visto en nuestro país. Y es ortodoxo en la medida en que ni se plantea gastar poquito más de lo que recibe, incluso se apoya en lo que se le llama el superávit primario, que es incluso tratar de pagar un poquito más de deuda y por lo tanto que México tenga menos deuda en términos de su relación con el exterior y con el financiamiento interior. Tiene también un poco más de política social, yo no diría que mucho más, porque como analizamos, tiene que ver sobre todo con las pensiones. Y sí hay, eso sí, un apoyo a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Seguridad, Fiscalía y Guardia Nacional son algunas de las prioridades, aunque casi todos los incrementos tienen que ver con la inflación, tal vez en la Fiscalía un poquito más.
Por lo tanto, hay grandes inercias de gasto que el presidente no se ha podido quitar. Podemos decir que el primer presupuesto made in López Obrador, el primero que hace López Obrador, que hace su Secretaría de Hacienda y que le va a tocar ejercerlo todo a partir de 2020, tiene parte su sello, política social, Pemex, pero está muy lejano a una transformación de fondo como lo prometió en campaña.